Mucho gusto, jóvenes, es un placer poderles saludar nuevamente por este medio, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con el tema de medidas de tendencia central, pero ahora nos corresponde para datos agrupados. Vamos a iniciar entonces con el primero, que es media aritmética, la que nosotros ahora conocemos como promedio. Para la media aritmética vamos a estar trabajando dos fórmulas diferentes. Eso sí, una cuando hablemos de población y otra cuando hablemos de muestra. Si se recordarán, únicamente cambia en la X barra, X promedio, y que aquí en población es mu, la N minúscula y la N mayúscula, pero ambos se refieren para el número total de datos, ¿sí? Entonces las fórmulas se leen. X promedio es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividida el número total de datos, ¿sí? Mu es igual a la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta dividida el número total de datos. Únicamente es representativo, no quiere decir de que nos va a cambiar algún valor si trabajamos muestra o trabajamos población, ¿sí? No nos va a cambiar. Vamos entonces con un ejemplo en donde nos dice: encuentra el promedio del precio en quetzales de 80 calculadoras vendidas en el mes de diciembre del año anterior por el almacén El Precio Dorado. Esta tablita de acá yo se las voy a estar dando para ahorrarnos un poquito de tiempo en la solución de nuestros ejercicios, ¿sí? Y acá se entiende de la siguiente manera: de 10 a 19 quetzales se vendieron 5 calculadoras, de 20 a 29 quetzales se vendieron 10 calculadoras, de 30 a 39 se vendieron 13 calculadoras, de 40 a 49 se vendieron 20 calculadoras, de 50 a 59 se vendieron 15 calculadoras, y de 60 a 69 quetzales se vendieron 9 calculadoras. Y por último, de 70 a 79 quetzales, 8 calculadoras. Esta tablita yo ya se las voy a dar y únicamente ustedes van a agregar las que hagan falta. Vamos entonces con la primera columna que debemos agregar. Si nos damos cuenta, voy a regresar acá. Yo necesito XY por F, ¿sí? Pero en la tablita que me muestran acá, yo no la tengo. Entonces yo la voy a agregar. Voy a agregar XY o marca de clase. ¿Y cómo obtenía yo la marca de clase? Ese valor ya lo deberíamos de saber, pero se los coloqué acá por si aún no lo saben o no se recuerda. ¿Qué es? El dato real menor más el dato real superior dividido 2, lo que lo podemos comprender como 10 más 19 dividido 2. No vayan a introducir de esta manera en su calculadora, porque la calculadora hace lo que nosotros le pedimos, y si lo introducimos de esta manera, primero nos va a dividir y luego nos va a sumar por la jerarquía de operación, ¿sí? Entonces, primero los sumo y ya luego los divido. Es decir, 10 más 19 me da 29, dividido 2 me da 14.5. Y ese es el valor que yo coloco acá. Si ustedes desean hacer cada uno, 20 más 29 me da 49, dividido 2 me da 24.5, lo pueden hacer. O para ahorrarse tiempo pueden hacerlo de esta manera. ¿Cuántos números hay de 10 a 20? Muy bien, hay 10. Entonces, a mi marca de clase yo solo le voy a ir sumando 10, 10, 10, 10, 10. ¿Sí? Por eso yo tengo 24.5 porque solo le sumé 10. 34.5 porque le sumé 10, ¿sí?
44.5, 54.5, 64.5 y 74.5. Algo muy importante es que este valor nos debe de quedar dentro de este intervalo, ¿sí? El 20 y el 29, el 24.5 sí está dentro de este límite, ¿sí? Si acá yo tuviera, por ejemplo, un 30.2, no sería posible porque no está dentro de este rango, ¿sí? Así es como obtenemos la marca de clase. Vamos ahora agregando la frecuencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Únicamente multiplicando, ¿sí? La frecuencia por la marca de clase y obtenemos este resultado. Ojo, aquí no debemos de sumar los 10 de la amplitud porque aquí tenemos valores diferentes, ¿sí? Por eso no se debe de sumar, sino que aquí sí debemos de multiplicar cada uno. 10 por 24.5 me da 245. Y así nos vamos sucesivamente, ¿sí? Multiplicando cada uno de ellos para obtener el resultado de esta columna. Luego de obtener todos estos valores, yo voy a sumarlos, ¿sí? Y la sumatoria me da 3650. Algo que les iba a decir es de que si en dado caso a mí se me pasa por alto un número, me pueden escribir a mi correo para decirme y yo poder corregir, ¿de acuerdo? Porque puede que me pase, espero que no, pero nunca estamos libres de eso, ¿de acuerdo? Retomando entonces, acá sumamos toda esta columna y me da 3650. El valor que a mí me interesa es la sumatoria de marca de clase por frecuencia y el número que yo tengo de datos, ¿sí? Vamos ahora a darle solución. Recordemos, como era muestra, voy a utilizar esta fórmula y tenemos esta sumatoria que es 3650 dividido el número total de datos que es 80. Mi resultado es 45.625. Yo no le agregué el otro 5, pero si ustedes lo van a dejar no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Con este valor ya yo voy a redactar mi respuesta, que dice: de acuerdo a la media aritmética, se puede concluir que el promedio del precio por las calculadoras vendidas es de 46 quetzales, ¿sí? 46 quetzales. Recuerden que si pasa de 0.55 yo lo puedo aproximar. Por eso yo lo dejé como valor entero de 46 quetzales. Y ahí concluimos con lo que es la media aritmética. Vamos ahora con lo que es la mediana, o que ya conocemos como punto medio. Para este tema vamos a utilizar estas dos fórmulas que teníamos de los datos no agrupados, que es cuando sean números pares, vamos a utilizar esta, sea el caso de que tengamos 26 datos, por ejemplo, utilizamos esta fórmula. Y si yo tengo 29 datos, utilizamos esta porque es un número impar, ¿sí? Estas dos fórmulas sí las vamos a seguir utilizando. Ahora, para la muestra o población se utiliza la misma fórmula. Sé que se ve un poquito larga y tal vez difícil de comprender ahorita, pero conforme lo vayamos ejercitando se les va a hacer mucho más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, acá nos dice que la mediana es igual al límite real inferior más el número total de datos dividido 2 menos la frecuencia acumulada menos 1 dividido la frecuencia absoluta, todo esto multiplicado por la amplitud. Acá les coloqué qué significa cada uno de estos símbolos que tenemos acá. Este límite real inferior no quiere decir que le vamos a restar 0.5, no que le vamos a restar 1, ¿sí? Este menos 1 solo es simbólico, no es que le vayamos a restar 1, al igual que esta frecuencia menos 1. No quiere decir que le vamos a restar 1,
únicamente es simbólico. LI-1 quiere decir el límite real inferior del intervalo donde se encuentra la mediana. F-1 quiere decir la frecuencia acumulada anterior. Eso quiere decir que vamos a regresar una casilla del intervalo donde se encuentra la mediana. N es el número de datos que nosotros vamos a estar trabajando. F minúscula quiere decir la frecuencia absoluta donde está la mediana. Y la C es la amplitud de los intervalos que vamos a estar trabajando. Vamos entonces con el ejemplo. Vamos a seguir tomando el mismo ejemplo para que tengamos una secuencia, ¿de acuerdo? Nos dice, encuentre el punto medio del precio en quetzales de 80 calculadoras vendidas en el mes de diciembre del año anterior por el almacén El Precio Dorado. Igual la tabla sigue siendo la misma, ¿sí? Y para ello vamos a estar agregando la columna de frecuencia acumulada, que es esta de acá, es F mayúscula. Esta columna es la que vamos a necesitar para poder encontrar nuestro punto medio. Entonces, frecuencia acumulada, ¿cómo la obtengo? Por si se les olvidó, lo vamos a hacer. 5 y es la sumatoria cruzada. Le sumo 10, me da 15. Le sumo 13, me da 28. 28 le sumo 20, me da 48. A 48 le sumo 15, me da 63. A 63 le sumo 9, me da 72. A 72 le sumo 8, me da 80. Estos dos valores, se los coloqué, siempre nos deben de coincidir. Si acá me hubiera dado 79, es porque esta columna la tengo mal, ¿sí? Y la debo de realizar otra vez. Estos valores siempre me deben de dar igual. Muy bien. Entonces, como es 80, es número par. Voy a regresar. 80 número par. Entonces la fórmula que voy a utilizar es esta. Si fuera 81, utilizo esta. ¿Sí? Entonces, acá está. Mediana es igual a n dividido 2. N es 80. 80 dividido 2 me da 40. Lo que yo voy a hacer es buscar el número que más se acerque a 40, pero que sea mayor, ¿sí? Mayor a 40. En este caso el mayor es 48, ¿sí? Si en dado caso yo tuviera un 39 acá, no lo puedo utilizar porque el número debe de ser igual o mayor, ¿sí? Entonces, como es mayor, yo voy a tomar este 48. Si estuviera exactamente el 40, utilizo ese 40, ¿sí? Utilizo ese 40, no hay ningún problema. Y de eso tomo toda la mediana, ¿sí? Yo acá lo resalté con este cuadrito. Si ustedes lo pueden resaltar con algún crayón, lapicero o resaltador, como ustedes desean, pues sería mejor para que ustedes identifiquen dónde está la fila de la mediana, ¿de acuerdo? Este es el primer paso entonces, agregar la frecuencia acumulada y darle solución a la primera fórmula, ¿de acuerdo? Recordemos, número mayor a 40 es el 48, marco toda la fila. El siguiente paso es darle valor a cada uno de los símbolos que yo tengo en la fórmula. Empecemos entonces. Como yo marqué anteriormente, voy a regresar, marqué esta fila, con esos valores voy a trabajar, ¿sí? Con esos mismos valores de esta fila. Veamos entonces. LI-1 es igual a 40. LI quiere decir, de la fila que yo tomé, el primer número que me aparece. Ese es el LI-1,
¿sí? 40 y acá tengo el 40. Pero como es límite real inferior, eso quiere decir que yo le voy a restar 0.5. Señor, este 0.5 siempre lo voy a colocar, sí. A todo número le vamos a restar 0.5 en el límite real inferior, a todo número. Y si yo tuviera, raro el caso, pero si yo tuviera acá 40.5, le resto el punto 5 y me queda 40, ¿sí? Siempre voy a restar este 0.5. Entonces, mi límite real inferior es 39.5. Repito, el primer número que aparece, 40, le resto 0.5 y ese es mi límite real inferior. Vamos con la frecuencia acumulada, ¿sí? La frecuencia acumulada que nosotros tomamos anteriormente era 48, pero como es f-1, no quiere decir que le vamos a restar 1, sino que quiere decir que nosotros nos vamos a regresar una casilla. Entonces, frecuencia acumulada menos 1 es 28, porque el 28 está antes de la frecuencia que nosotros tomamos, ¿sí? Entonces es 28. Vamos con el siguiente, n. N ya lo teníamos acá, es el número total de datos. Nosotros tenemos 80 datos. Ese es n. Frecuencia absoluta, ¿dónde está la mediana? Como nosotros marcamos acá, ¿sí? Y la frecuencia absoluta es esta, entonces este es el valor que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque es donde yo marqué y son los valores que yo estoy utilizando. Entonces, este valor es la frecuencia absoluta donde está la mediana, 20. Y sé que quiere decir la amplitud, quiere decir cuántos números hay del 10 para el 20. ¿Cuántos números hay? Hay 10. Entonces mi amplitud es 10. Y ya obtuve todos los valores de los símbolos que a mí me interesan, ¿sí? 39.5 es el límite real inferior. Frecuencia menos 1 es 28. N es 80. Frecuencia absoluta es 20. Y la amplitud es 10. Vamos con el último paso, que es, esta es la fórmula, ¿sí? Lo único que vamos a hacer con los valores que tenemos aquí, los vamos a insertar en donde están los símbolos. LI era 39.5, ahí lo coloqué. N era 80, FI menos 1 era 28, F era 20 y C era 10. Únicamente coloqué los valores dentro de la fórmula, ¿sí? Para poder operar esto, si usted ya lo puede realizar todo de una vez en su calculadora, o en un futuro lo vamos a hacer mentalmente porque se puede y es más fácil, pero si no, lo vamos a hacer paso a paso. Lo primero que debemos de hacer es esta división de acá, ¿sí? Y copio todo tal y como está. Vean, copié otra vez el 39.5. Lo único que me interesa primero es dividir. 80 dividido 2 me da 40. Volví a copiar el 28, el 20 y el 10. Lo que sigue ahora es hacer lo que está en paréntesis. Pero recordemos, primero voy a restar y luego voy a dividir. Porque si lo ingresan todo junto, primero les va a dividir y luego les va a restar. Y no les va a salir el resultado. Entonces, 40 menos 28 me da 12 y 12 dividido 20 me da 0.6. Entonces, ese es el único valor que agregué, 0.6. ¿Sí? Volví a copiar todo otra vez. Ahora, en jerarquía de operaciones me dice que primero multiplico y luego sumo. Entonces, ese 0.6 lo vamos a multiplicar por 10 y me da 6, ¿sí? Por último, ese 6 lo voy a sumar con el 39.5
y me da como resultado 45.5. Veamos si este valor está dentro de este intervalo. Sí, de 40 a 49, sí. El 45.5 está acá, acá está mi mediana. ¿Sí? Ya con este valor vamos a redactar nuestra respuesta en donde dice, de acuerdo a la mediana se puede concluir que el punto medio del precio por las calculadoras vendidas es de 46 quetzales. Yo acá lo aproximé porque en mi calculadora me apareció 45.57. Lo aproximé. Si ustedes lo dejaron como 45 quetzales, está bien, ¿sí? No vamos a hacer peleas solo por unos decimales, ¿de acuerdo? 46 quetzales o 45 quetzales está bien, ¿sí? Y ahí terminaría lo que es mi mediana, ¿sí? Vamos ahora con la moda. Recordemos que la moda es el dato que más se repite. Para muestra o población vamos a utilizar la misma fórmula, en donde nos dice moda es igual al límite real inferior más límite real superior dividido 2. Veamos entonces. Vamos a tomar el mismo ejemplo, solo que ahora nos pide el dato que más se repite. Y tenemos esta tabla acá, ¿sí? Es la misma tabla. Y acá no agregamos ninguna otra columna, solo nos vamos al número más grande que tenga la frecuencia, ¿sí? Dentro de la frecuencia el número más grande es 20. El 80 no, porque el 80 es el total, ¿sí? Es 20. Entonces, lo único que voy a hacer de acuerdo a esta frecuencia es, voy a tomar estos dos valores, LI menos 1 quiere decir el límite real inferior, que es el primero, que es 40, los voy a sumar con el límite real superior, que es el 49, primero sumo, luego divido, y mi moda es 44.5. Esta está un poquito más sencilla, ¿sí? 44.5. Entonces, este valor yo lo voy a tener acá en mi respuesta. De acuerdo a la moda se puede concluir que el dato que más se repite del precio por las calculadoras vendidas es de 45 quetzales. Si ustedes dejaron 44 quetzales, está bien también, ¿sí? Y esta sería la moda. Ahí concluiríamos entonces lo que es la clase del día de hoy. Les va a quedar una tareita en donde deben de trabajar las medidas de tendencia central para datos agrupados, que es lo que yo acabo de realizar. Si tienen alguna duda de un procedimiento, de la media, de la mediana, de la moda, me pueden escribir a este correo y con gusto les voy a estar solventando las dudas, ¿de acuerdo? Cuídense bastante y muchas bendiciones.